Nos vamos a la carretera central, al local Los Álamos, para celebrar tus 50 años. Ay, 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 mi ñañita Eduardito Chacón, Porito Perú, está en mi corazón, está en tu corazón. De verdad, estoy muy emocionada, muy feliz de poder celebrar juntos mis 50 años. Para mí es un sueño maravilloso. Agradezco a Dios por haberme dado la vida y agradezco a mi Santa Madre que me ha traído al mundo y para poder cantar las canciones de nuestros repertorios que vamos a hacer el concierto este domingo 23 de octubre en el local Álamos de Santa Clara. Hay muchas oportunidades, voy cantando en los escenarios, nada más pues 1 hora, 40 minutos. En este campo quiero hacer mi concierto, mis temas de inicio hasta el final con mis 3 orquestas. Creo que todavía me va a faltar las horas, por ello he decidido yo solita estar, porque a veces vienen los artistas invitados, están apurados, 3 canciones, entonces no. En esta oportunidad por mis 50, que también vamos a hacer una realización autóctona de mi santa tierra, con todas las serviciadas, con todas las palpas, entonces nos va a faltar el tiempo. Por ello decidí yo hacer mi concierto, como dice Sola Solita de Huanca, y mis 4 horas de mi concierto. Mis temas éxitos de los buenos tiempos, como esta canción que dice, si no estoy contigo, hoy estoy con tu hermano, disfrutando sola de esos besos y caricias. Bueno, hay un temita que por primera vez lo grabé. Mira, negrito, dame un besito. Si en verdad que tú me quieres, yo soy la herencia de tus amores. ¿Cuál destino te ha premiado? El primer tema que grabé, gracias por la familia linda de Aurey que me dieron esa incentiva para poder grabar Porito Santiago. Ya, y sabes que una de las cosas bonitas de la vida es ser agradecido. Y en la conferencia de la prensa te escuchamos con muy bonitas palabras para nuestros amigos de la familia Chambergo, de Omnis Producciones. Y yo estaba en ojo cuando tú empezabas ahí con Omnis, ahí la caravana al alma, ¿te acuerdas, no? Efectivamente, gracias. Como dice Abelardo Chambergo, puso, como donde pongo mis ojos, como la bala ha puesto mi corazón. Y ahí permanece, ¿no? Permaneció, que ya se fue al cielo, pero los dos ahí luchando por nuestra música, por nuestras costumbres. Agradecida me siento por donde quiera que esté, yo sé que esté en el cielo, en la gloria de Dios. Agradezco a Omnis Producciones, Abelardo y Jorge Chambergo en mi corazón. Ese día vas a tener al gran Chinito, sabemos que eres hincha de él, amigo también, una vez en Santa Rosa hicimos una foto con él, ¿te acuerdas? ¡Wow! Algo comprometedor. Ese día vas a cantar a dúo con él quizás. Claro, a mí me gustan sus canciones. Solo, solito, sola en esta vida. Solo, solito, solo en esta vida. Porque no hay amor sincero, no eres una farsa, eres mil interesada, es mejor quedarme solo. También fuiste una de las primeras que apostó por nuestra gran Yolanda Ivonne, que ha estado acá en Lima y ahora nuevamente la lucha de Vicente. Efectivamente, siempre lo voy a decir, gracias, como digo, donde pongo mis ojos pongo la bala, lo puse mis ojos con Yolanda Ivonne y por Martina de los Andes, entra pues a Lima capital, y qué mejor, agradezco por haberme dado ese gusto que en mis 50 años esté Yolanda Ivonne. Gracias Sixto Fernández, Yolanda Ivonne, siempre estaré muy agradecida. Yo soy de las personas que agradezco y sé agradecer y sé reconocer. Lo malo y lo bueno hay que saber agradecer. Porque mi madre me enseñó un día, me dijo, aunque sea que te ha dado un chiquito cariño, agradezca. Sepa agradecer y sepa valorar a las personas, quien te quiere y quien te ama.
de agradecimiento tenemos una persona que te quiere decir algo. Adelante con las imágenes. La bala, por ser la bala, no pudo traspasar mi pecho, pero el reflejo de tu mirada ha destrozado mi corazón, ha destrozado mi corazón. Hola mis amigos, les saluda Flor Javier. Quiero invitarlos y confirmar mi presentación para este domingo 23 de octubre. Estaré llegando al local Álamos Junior en Santa Clara para celebrar juntos su grandioso feliz cumpleaños de nuestra riquichichísima Martina de los Andes. Ahí nos vemos, no se lo pueden perder. Nuestra Flor ya tiene un lugar especial en tu corazón, te adora, ¿no? Ay, nos adoramos. Para mí, Florcita es una niña dócil, muy sencilla, una chica de verdad. Nos entendemos, creo que muy niña. Muy niña. Nos entendemos, le gustan mis bromas. Cuando empezamos a hablar broma hoy nos matamos de carcajadas. Como tiene que ser. Y también somos nosotros, Purito Perú. Igualito que tú.